Vamos a estudiar la Sijá de Rosh Hashanah de Tishrei, del volumen 19, Likutei Sijot, donde el Rebbe comienza diciendo que en la Haftará del primer día de Rosh Hashanah, que corresponde al comienzo del libro Shmuel, del profeta Shmuel, se relata acerca de Haná, la esposa del Caná. Allí dice que durante muchos años ella era una mujer sin hijos. Pero sucedió que en un momento de su vida, en virtud de su ruego a Hashem, mientras estaba el Mishkan en Shiloh, Hashem escuchó su plegaria y quedó embarazada de un varón, que luego fue el profeta Shmuel. La intención de la lectura de la Haftará en las festividades, al igual que todas las Haftarot, la Haftará es la sección de los profetas, que se lee después de la parashá de la semana o la lectura de la Torá en los días festivos. La intención de esta lectura, que tiene que ver con la parte de los profetas, es análoga a la lectura de la Torá. Es decir, ¿para qué se lee la Torá? ¿Para qué se lee una sección de los profetas? Es para una enseñanza. Es decir, es para que el Yehudí aprenda de ello una enseñanza para el servicio a Hashem en cada Shabbat y en cada festividad. O sea, no es casualidad lo que se lee en Rosh Hashanah, lo que se lee en Shavuot, y la Haftará que se lee cada día, la parte de los profetas, también está conectada con lo que se llama la Torá y con el significado del día. En el asunto que nos ocupa, también es así, o sea, la Haftará del primer día de Rosh Hashanah. Si bien el motivo por el que se lee esta Haftará en Rosh Hashanah se debe a que Hashem tuvo en cuenta el rezo de Haná, precisamente en Rosh Hashanah, o sea que ella fue al Mishkan, a Shiloh, y ahí rezó y pidió a Hashem por un hijo, fue en el día de Rosh Hashanah. De todos modos, esta Haftará atesora también varias enseñanzas en lo que respecta al servicio a Hashem del Yehudí en Rosh Hashanah. Y asimismo contiene instrucciones en general para el servicio a Hashem. Vamos a ver ahora de qué se trata. Y en vista de que este servicio conllevó a que desde lo alto se le concedió el pedido a Haná de tener un hijo, es su plegaria en Shiloh. Por su plegaria en Shiloh es lógico pensar que el núcleo de la enseñanza de esta sección de los profetas, en lo que al servicio a Hashem del Yehudí en Rosh Hashanah respecta, está implícito en el ruego de Rosh Hashanah, en el ruego de Haná, que fue hecho en Rosh Hashanah. Es decir, lo que tenemos que extraer como enseñanza para nosotros está, digamos, escondido en lo que Haná dijo y cómo Haná dijo, y cómo el Rebbe va a explicar acá, también en el diálogo que se suscitó entre Haná y el profeta Elí que estaba allí. El concepto se comprenderá al introducir la explicación del relato acerca de la plegaria de Haná, en el que se cuenta que en un principio Elí, el Cohen, era el Cohen allí en Shiloh y era un profeta también, pensó que estaba ebria, pensó que Haná estaba borracha, dado que ella pronunciaba su plegaria hablando en su corazón, solo moviendo los labios, sin que se escuche su voz. Y vino Elí y la amonestó y le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? A lo que Haná le respondió: no, mi señor, solo derramé mi alma ante Hashem. Entonces, Elí le dice: pará, estás en un lugar sagrado, ¿cómo venís acá borracha a hablar a Hashem? Y ella dice: no, estoy derramando mi alma. Así le contesta Haná. En primera lectura esto requiere una explicación, dice el Rebbe. ¿Cómo puede ser que Elí el Cohen haya cometido semejante error de un extremo al otro? En lugar de darse cuenta que ella estaba rezando, derramando su alma, pensó que estaba borracha. ¿Cómo puede ser que Elí el profeta no se haya dado cuenta de lo que Haná estaba haciendo, del estado bueno que Haná estaba? Segundo, incluso de encontrarse una razón que explique por qué Elí tuvo esa equivocación, de todos modos, no se entiende por qué se relata al respecto en la Torá. Es sabido que la Torá no se pronuncia despectivamente siquiera sobre un animal. Con más razón no lo haría respecto de Elí el Cohen. O sea, estamos dejando mal parado a Elí,
que Elí se equivocó y le dijo a Haná que estaba borracha, cuando en realidad no lo estaba. ¿Por qué la Torah cuenta esto, que Elí se equivocó? Así lo deja así, como se dice, expuesto de esa forma. Tercero, al ser que Elí pensó que estaba ebria, ¿por qué él esperó que termine su plegaria para amonestarla? De hecho, así explica Rashi el versículo, Elí guardó su boca, queriendo decir que esperó hasta que ella finalice. Pero al verla en la condición en la que estaba, él debería haber interrumpido de inmediato su plegaria y procurar que se retire de la casa de Hashem. Entonces vemos también en el libro una contradicción. Ves que una persona está faltando el respeto al lugar, faltando el respeto a Hashem, porque está borracha, esperás que termine y después le decís, no, interrumpirla en el medio. Entonces tampoco se entiende eso. De acá vemos, de la tercera pregunta que Rebe hace, vemos que Elí se dio cuenta, de verdad no pensó que estaba borracha, porque si no, no lo hubiera dejado terminar. Entonces, ¿qué significa? Acá la cuestión está en entender qué significa que Elí le dijo, ¿por qué estás ebria? Ebria era una forma de decir, entonces, es lo que va a explicar, no que de verdad estaba borracha. Tomando en consideración los interrogantes mencionados, es evidente que Elí no pensó que ella estaba literalmente ebria, sino que él interpretó que su estado de ebriedad era respecto a la plegaria. O sea, estaba mal, él pensó, esta mujer está mal enfocada en lo que es la tefilá. No está haciendo tefilá como corresponde, y metafóricamente le dijo, estás ebria en relación a cómo debería ser una plegaria correcta, no que de verdad estaba borracha, que había tomado. Es decir, dado que Haná oró en gran cantidad, o sea, emitió palabras profusamente, él consideró que fue una plegaria desmedida, algo inadecuado al encontrarse ante Dios en la casa de Hashem. Por eso le dijo, como estás rezando como si fuera una ebria, eso quiso decirle, porque que no paraba de hablar, en vez de medir sus palabras y rezarle a Hashem con respeto, digamos así. Elí consideró que la forma como Haná rezaba no era la correcta. ¿Sí? Y la respuesta de Haná fue que ella derramó su alma ante Hashem. Quiere decir que en su rezo, digamos, con profusidad se dice, profuso, se conectaba con el derrame de su alma al orar. O sea, ella le responde a Elí, yo no estoy diciendo palabras por decir palabras, estoy poniendo acá mi alma, como estoy sacando mi alma, mis palabras son un reflejo de mi alma, entonces estoy rezando de verdad. Eso es lo que quiso decir. Que nada tenía que ver con un estado de ebriedad, sino todo lo contrario. Era un estado elevado nivel de plegaria. O sea, estaba sacando... Una cosa es volcar el alma, otra cosa es derramarla. Sí. derramar es lo que te sobra. No, derramar significa no lo que sobra. Derramar es dar el alma entera. Dar el alma entera es como que se derrama. El derrame significa que lo que está adentro sale afuera. Lo mismo que está adentro, lo saco para afuera. Sí, pero un derrame es como inconsciente, un volcar es como más consciente, Bueno, acá no. El punto no es la palabra, digamos, no, como dijo ella, literalmente, como está escrito en la Haftarah. Sí, Shefijat Nefesh, sí, es un... Sí. ¿Qué? derrame de su alma. Ok, entonces, Vaishpoch et nafshi, Lifnei Hashem dice. Sí, es como que derramé o volqué mi alma, vendría a ser sinónimos en este caso. Significa que lo que estaba dentro salió hacia afuera. Lo más profundo de ella salía hacia afuera a través de sus palabras, que no encontraban límite porque estaba sacando su alma hacia afuera. Y el alma, el sentimiento de su alma, el sentimiento del alma, si uno no le pone un límite, sigue y sigue y sigue. Bueno, ella no le puso límite a su alma y seguía hablando. Esta es también la conexión entre la plegaria de Haná con Rosh Hashanah. Porque el cambio de ideas en la conversación entre Elí y Haná acerca de la actitud requerida en el momento de la tefilá en la casa de Hashem
elucida el concepto general de la tefilá de Haná e incluso echa luz al significado de varias de las plegarias de Rosh Hashanah, como veremos a continuación. En relación con las plegarias de Rosh Hashanah, vemos dos aspectos opuestos. Primero, por un lado, es sabido que Rosh Hashanah es el día del juicio divino acerca de todas las necesidades de la persona, tanto espirituales como materiales. Como está dicho, es un día de Hok, un decreto para Israel, un día de Mishpat, de juicio para el Okei Israel, para el Dios de Jacob. Un Hok, un decreto para Israel, es una expresión que se relaciona con la frase manténme con el pan de mi Hok, con la cantidad de pan que me has decretado, lo que implica el divino juicio acerca de la provisión de alimentos, cosa que incluye toda la necesidad material del ser humano. O sea, el Hok del pan, el Hok Alejem. Entonces, es un día del Hok para Israel. Hashem determina el alimento, digamos, la manutención y todo lo que va a pasar material y físicamente al Yehudí en Rosh Hashanah. Y después, cuando sigue diciendo es un día de Mishpat, de juicio, para el Okei Jacob, para el Dios de Jacob, alude al juicio acerca de los asuntos espirituales. ¿En qué medida se desplegará la manifestación de divinidad, el Dios de Jacob, entre comillas, en el alma de la persona? O sea, cuánto Dios de Jacob, cuánta divinidad va a haber en el alma de la persona, cuánta captación, cuánta conexión divina el Yehudí va a tener acceso a lo largo del año, hasta dónde lo van a dejar llegar, esfuerzo mediante, se dictamina en Rosh Hashanah. ¿Sí? No depende del Yehudí, no depende de uno, depende del cielo. Depende hasta dónde vas a llegar. Las cosas que uno va. En Rosh Hashanah te dicen, hasta acá vas a llegar. Esforzate y hasta acá vas a llegar. Si uno se esfuerza, le pueden dar un premio mayor también. Pero en primera instancia le dicen, Mishpat, el Elokei Jacob. Hay un Mishpat, se determina el Elokei, la divinidad que le va a llegar a cada Yehudí, a Jacob en Rosh Hashanah. Obviamente, esfuerzo mediante, no es un regalo. Lo mismo que la Parnasá. La Parnasá le dicen a uno, vas a ganar tanto. Si uno se queda en la cama no va a ganar nada. O sea, tiene que trabajar para que le llegue lo que determinaron para uno. Lo mismo la parte espiritual. Y a ello se debe que en las plegarias de Rosh Hashanah rogamos por el bienestar de nuestros hijos, por salud y sustento, y a su vez pedimos tener éxito en las cuestiones espirituales que atañen al bienestar del alma y su crecimiento. Las dos cosas pedimos en Rosh Hashanah, Parnasá y espiritualidad, ambas cosas. Por eso hacemos Teshuvah, Kabbalatol, y al mismo tiempo pedimos por la Parnasá, las dos cosas. Eso es un aspecto de la tefilá de Rosh Hashanah. Por otro lado, también es sabido que el punto medular de la boda del Yehudí en Rosh Hashanah, cuya fase principal es en la plegaria, cuya fase principal es en la plegaria, o sea, lo principal del servicio de Hashem en Rosh Hashanah es en la tefilá, consiste en coronar a Hashem como rey. Como dicen nuestros sabios, que Hashem nos pide, Tamlijune Alejen, corónenme sobre ustedes. En consonancia con ello, con el pedido de Hashem de ser coronado, en los restos de Rosh Hashanah le pedimos a Hashem, reina sobre todo el mundo en tu gloria, reina sobre toda la tierra. O sea, le pedimos a Hashem que reine. Coronar a Hashem y aceptar su reinado implica una actitud de absoluta sumisión al entregarse por completo al rey. O sea, aceptar a Hashem como rey es bajar la cabeza, aceptarlo y anularse ante él, a punto tal de no sentir los propios deseos. Y esa sumisión es la que suscita que el rey acepte la coronación. O sea, así como, salvando las distancias, un rey, una persona que quiere ser rey, no es rey si el pueblo no le pide y no lo acepta y no se somete a él. Recién ahí surge en la persona el deseo, el anhelo, o sea, la fuerza oculta, latente de liderazgo, de reinado. De ahí dice que hay que pedir anulando los propios deseos. Esa es la pregunta acá, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, son dos asuntos contradictorios. Si uno pide por Parnasá y pide por espiritualidad, son sus propios deseos. ¿Cómo eso se compatibiliza con la anulación absoluta para que Hashem reine? Cuando el estado de la persona es de absoluta sumisión al rey, no está en condiciones de pensar acerca de sus propias necesidades y pedirlas, cosa que tiene cabida solo cuando se tienen deseos propios. Y esto es así incluso en lo que respecta a las necesidades espirituales y con más razón en lo que concierne a los pedidos materiales.
a lo que apunta principalmente el juicio de Rosh Hashanah. De modo que a simple vista es imposible que el hombre piense en sí mismo y sus carencias mientras está completamente sumiso al rey. Entonces, ¿cómo se dan las dos cosas en Rosh Hashanah al mismo tiempo? Esa es la pregunta. Vamos a saltear el corchete. Vamos a la página 328. Esto significa que por un lado el yudí debe desear y tener en mente, en ese fragmento de la plegaria, que Hashem le conceda sus necesidades. O sea, cuando le pedimos a Hashem Parnasá, tanto material como espiritual, le pedimos a Hashem que conceda nuestras necesidades, es verdad. Pero por lo que es menester que uno se sienta a sí mismo, sienta su propia carencia, sino qué sentido tiene pedir a Hashem. Yo pido lo que quiero, lo que necesito. Y junto a ello se requiere estar permeado con la idea central del día, lo que Hashem nos pide, corónenme sobre ustedes. Cosa que precisa de una absoluta sumisión, dejando completamente de lado el sentimiento del propio yo. Pero ¿cómo pueden coexistir ambas miradas y sentimientos al mismo tiempo y en la misma persona? Porque eso, yo quiero entender que, porque como son cosas que ya están decretadas, hijos, sustento y todo eso, y uno sabe que ya lo tiene decretado, para uno le está pidiendo que le conceda eso, pero no en favor de uno porque uno se lo merece, porque fundamentado en el yo, sino que porque para hacer la voluntad de Hashem nos dé la fuerza para poder bajar todo eso que nos hizo. Viene por ahí, pero no exactamente. Porque si no, no se entiende. Bueno, viene por ahí, pero no exactamente. Para entender la respuesta hay que entender bien la pregunta. Entonces, La pregunta que son literalmente dos cosas completamente opuestas. Para entender la respuesta hay que entender bien la pregunta. O sea, no hay que adelantarse pensando en la respuesta. Entendamos la pregunta. Acá estoy yo. Estoy yo pidiendo mis necesidades. Y al mismo tiempo Hashem dice, tenés que estar completamente anulado, sometido a mi autoridad y coronarme como rey. Y sin pensar en vos. Si no, no puedo pedir que Hashem sea rey si yo estoy pensando en mí. Pero al mismo tiempo en la tefilá, que es la parte central de Rosh Hashanah, pedimos también necesidades. Entonces, ¿cómo se compatibilizan? Hay que entender bien la pregunta. Que de verdad, aparentemente son dos cosas contradictorias. ¿Sí? El yo con mi sumisión total. Si hay yo, no hay sumisión. Si hay sumisión, no hay yo. Veamos cómo se acomoda. A simple vista, es posible formular el mismo interrogante en relación a los rezos de todo el año. Todo el año, mientras el individuo reza la amida, es como si estaría frente al rey. Y en una instancia así está prohibido realizar cualquier tipo de movimiento que exprese algo personal, hasta el extremo de que en la Gemara vemos que incluso quien gesticula en presencia del rey merece ser castigado con la pena capital. O sea, si una persona está frente al rey, guiña un ojo, mira por un lado, chao. Bueno, está completamente anulado y consciente de la presencia del rey, así se la Gemara. Y junto con eso, en el texto de la plegaria de la Amidá se establecieron, para ser pronunciadas por todos los Yehudim, las 12 bendiciones intermedias, cuyo tema es el pedido de la necesidad de la persona. Empezamos pidiendo Da'at, inteligencia, comprensión, y terminamos pidiendo Shema Koleinu, todo lo que uno necesita, lo incluye ahí en Shema Koleinu. Pasando por Refuá, por Parnasá, por todo lo que uno necesita, para que venga el Mashiach, etcétera, etcétera. Todo lo que uno necesita lo piden las 12 barajot intermedias. 13 en realidad son. Después se agregó una. Entonces, ¿cómo se acomoda eso con estar parado frente al rey? Si yo estoy completamente anulado, ¿cómo pido lo que yo necesito anulado frente al rey? No estoy anulado, entonces. Entonces la misma pregunta de Rosh Hashanah es todos los días en la tefilá. No obstante, hay una gran diferencia entre la plegaria de Rosh Hashanah y la de todos los días del año. Durante todo el año, luego de la coronación de Rosh Hashanah, Hashem es, por así decirlo, como un rey que conduce una nación. Por lo que entonces, el grado de sumisión de los habitantes de la nación, guiados por el rey, es de modo que sus necesidades tienen cabida. O sea,
En Rosh Hashanah aceptamos al rey, después ya lo tenemos aceptado, por lo tanto, él ya es mi rey y a él le tengo que pedir lo que yo necesito. Eso es todo el año. Solo que al encontrarse literalmente frente al rey, debe notarse que la nación no se podría sostener por sí misma, sino que se encuentra subyugado al rey. Es decir, lo tengo que pedir con respeto, lo tengo que pedir a sabiendas y que se note que le estoy pidiendo al rey. Entonces eso es todo el año. Podemos contarle, digamos, lógicamente esa diferencia. Yo ya acepté que él, entonces le pido a él. En cambio, en Rosh Hashanah, cuando ante todo debemos coronar al rey, cuando todavía él está distante en una condición sublime y elevada en lo que a la conducción del reinado respecta. O sea, él, como dice la Kabbalah, víspera de Rosh Hashanah se retira, deja al mundo pendiente de un hilito y depende que el mundo exista un año más de la Teshuvá y del pedido del Yehudí que sea rey. Entonces se requiere una sumisión mayor y más profunda, un estado de autoanulación completa en el que no haya nada más que el rey mismo. Solamente el rey existe, yo no existo, si no, no despierto, entre comillas, las ganas del rey de volver a dar existencia a ser rey. Porque eso es lo que causa que Hashem acepte reinar por un año más. Entonces, el interrogante es, ¿cómo es factible en semejante situación, donde tengo que estar completamente nulo, porque si no me anulo el rey no va a ser rey de vuelta, pedirle al rey en ese momento que satisfaga mis necesidades? La aclaración del tema. La súplica del Yehudí por sus necesidades en Rosh Hashanah no debe ser a fin de obtener un beneficio propio, para que él tenga más prosperidad en los asuntos de este mundo material, y ni siquiera para poseer un gran caudal espiritual interior. No es para uno, no es pensando en uno, sino el pedido por lo material debe ser una prolongación de la boda de coronar al rey. O sea, ya que estoy anulado, y esto el rey lo va a explicar ahora más en detalle, ya que estoy anulado completamente al rey, tengo que pensar también qué es lo que el rey quiere de mí y por qué quiero que él sea rey. Eso, ajá. La concreción de nuestro pedido de reina sobre todo el mundo en tu gloria, de manera que el mundo entero pueda apreciar el reinado de Hashem, porque dice reina sobre el mundo. Entonces le pedimos a Hashem que reine sobre el mundo. ¿Cómo el mundo entero puede apreciar que Hashem es el rey? Es a través de que los Yehudim se ocupan de cuestiones mundanas y hacen de las mismas un lugar para su morada, bendito sea. Entonces, ahí está el punto, que el Yehudí es consciente de la misión que tenemos en el mundo. La misión que tenemos en la vida es hacer una morada para Hashem. Y por eso le pedimos las cosas materiales, que en las cosas materiales se haga su morada. Para eso, por eso y para eso. Y hacer que cada Yehudí tiene chispas divinas que le corresponden a su alma, que únicamente él debe refinar y no otro, le corresponden a uno. Por eso cada uno tiene un Helek Baolam, cada uno tiene una porción en el mundo, que si no es él en esta vida, el alma tiene que venir en otra vida, o en otra vida. Esa alma tiene que refinar esas chispas y no otra. Y estas están investidas en las cosas materiales que Hashem dispuso para su parte, su porción en el mundo, y para su servicio específico. Por eso, el Yehudí implora a Hashem que le proporcione esas cuestiones, su necesidad. O sea, cuando el Yehudí pide sus necesidades, pide que le dé la posibilidad de refinar la parte del mundo que a uno le toca al servicio de Hashem, para que así pueda materializar la parte que a él le corresponde, lograr que Hashem reine sobre el mundo. O sea, rescatar esa chispa significa conectar al mundo con su fuente, conectar al mundo con su propósito. Y así se muestra como Hashem reina. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Si le pido a Hashem al revés, entonces, si le pediríamos solamente a Hashem anulado completamente y le pido a Hashem que reine, y nada más que eso, estoy completamente desconectado y desafado de quién y para qué es mi rey, cuál es la función. Entonces, ahí sí quizás estoy pensando yo en mí mismo nada más. Estoy pensando en mi anulación. Todo lo contrario que involucrar. En cambio, si me involucro y me someto de verdad al rey, le pido a él que me dé la posibilidad de hacer lo que él quiere de mí, con las cosas materiales. Por eso estoy acá en este mundo material.
Resulta entonces que incluso en el pedido de las necesidades de Rosh Hashanah, el individuo no inmiscuye su sentimiento personal, pues solo pide en aras del camino de Hashem. Y a propósito, ese pedido es el producto del estado de absoluta autoanulación en la que uno se encuentra al coronar a Hashem. Lo que dijimos recién. Esto es así porque la refinación de las chispas divinas tienen un vínculo intrínseco con la esencia del alma. Es decir, ¿qué parte del mundo me toca refinar? Tiene que ver con mi alma, con la esencia de mi alma. Mi alma va a cumplir su misión en el mundo y no va a venir nunca más acá hasta llegar al Mashiach. Una vez que refine todo lo que tengo que hacer en este mundo material. Entonces, si me anulo de verdad desde mi esencia, tengo que pedir cumplir la misión de mi esencia. Y eso se hace con las cosas materiales. Entonces le pido a Hashem, dame la posibilidad, me anulo a vos y me entrego a eso, desde la esencia de mi alma. Y tal como el deseo de Hashem de tener para él una morada en los seres que habitan los mundos inferiores, que en la práctica se logra mediante el servicio de refinación de las chispas que yacen en lo material, tal como eso está enraizado en la esencia misma de Hashem, porque su deseo de tener una morada viene de de la esencia misma de su ser. Como el Alter Rebbe dice, sobre un deseo no hay pregunta, como un capricho, entre comillas. Entonces es él y nada más que él, por eso él quiere esto. De modo análogo sucede con los Yehudim, quienes cristalizan la intención divina. Esta boda está ligada con la esencia de sus almas. Y no hay explicación para eso. No hay explicación lógica por qué a mí me toca una parte y a otro toca otra parte. Es Hashem que determina sin explicación, porque un alma acá y un alma allá. Y en el estado esencial del alma no hay en absoluto cabida para los propios deseos, porque la esencia está abrazada y apegada a Hashem, es única para afirmar su unidad. Esa es la yejidá, la esencia del alma que está unida a Hashem. Entonces, se entiende que el pedido de las necesidades humanas para materializar la voluntad suprema está ligado al estado de sumisión total de la esencia del alma, que se revela en el servicio de coronar a Hashem como Rey sobre nosotros. Entonces, una cosa está completamente unida a la otra y es el mismo concepto. Son dos partes del mismo concepto, que en el fondo es lo mismo. Justamente cuando no estoy pensando en mí, pienso en la misión y por eso le pido. Y aparte hay otra cosa que es que en la plegaria de Hanato, se observa claramente, es que hay como un desborde de emocionalidad, como de factor emocional, pero no dirigido a ella misma, sino dirigido hacia la voluntad. A entregarse, entonces, claro. por ahí lo que se nos está pidiendo, creo que el Rebbe ya lo declaró, que ya no había más nada para refinar, que estaba ya todo hecho. Entonces, siendo que este es un mundo material en donde uno tiene que poner actos concretos, por ahí lo que se nos está pidiendo es que pongamos en esos actos la intención que está faltando por ahí. Porque por ahí uno hace la cosa, pero por ahí falta esa intencionalidad. Después de la famosa sijá que el Rebbe dijo, ya hice todo lo que tenía que hacer y le digo el paso del tema a ustedes, es como expliqué en este último Shabbat. El Rebbe pidió que hay que cambiar el mundo con la Torá. Cambiar el mundo, porque la Torá cambia el mundo. La entrega de la Torá fue el puntapié inicial para cambiar el mundo. El estudio de Torá cambia a la persona y si la persona cambia, cambia el mundo. Entonces, el tema para estudiar ahora de la Torá para cambiar el mundo es tema de Mashiach. Y con eso se cambia el mundo y nos introducimos en la era del Mashiach. Y el Rebbe en la sijá esta que dijo, esto que estoy diciendo, lo dijo el Shabbat siguiente a la sijá que dijo que no tiene más lo que hacer. El Rebbe aclaró, lo que hay que hacer ahora, si estamos en Galut, es porque algo resta por hacer. ¿Y qué es lo que resta por hacer? Estudiar Torah para cambiar el mundo hacia el Mashiach. Interesante, como lo aclaré en Shabbat, el Rebbe detalla. ¿Qué parte de la Torah tenemos que estudiar? La Torah escrita, estudiamos los profetas, que está lleno de cuestiones sobre Mashiach. Entre paréntesis, Ishayahu, Irmiyahu, etc.
La Torah oral, estudiemos el Talmud, en Sanedrín, en Sotá, donde se habla de Mashiach. Estudiemos el Zohar, la parte profunda de la Torah, que sobre el Zohar está escrito que con este libro vamos a salir del Galut. Estudiemos la parte profunda de la Torah, Hasidut. Estudiemos Hasidut de los rebes de Chabad, que sobre eso está el Mashiach le dijo al Baal Shem Tov, cuando se difundan tus enseñanzas, va a venir el Mashiach. Y en especial, particularmente, estudiemos, dice el Rebbe, termina el párrafo, los Ma'amarim y los Likutei Sijot del líder de nuestra generación, porque esto es una muestra de la Torah del Mashiach. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque muchos piensan que los Ma'amarim en general de Hasidut y los del Rebbe, y los Likutei Sijot, especialmente del Rebbe, como estudiamos ahora, que no hablan directamente sobre Mashiach. No estamos preparando al mundo para Mashiach con esto. El Rebbe nos dice solamente, dice mucho más. Cualquier sijá y cualquier ma'amar de los últimos 40 años, no solamente que prepara al mundo para Mashiach, es una muestra de la Torah del Mashiach. Ya estamos introduciéndonos y ya cambiamos y ya nos ponemos a pensar como la Torah del Mashiach directamente. Más allá del tema que hable. Si habla directamente o no el Mashiach, no importa. Es la forma de pensar, es la Torah del Mashiach. ¿Seguimos la que viene o terminamos la que viene? Dale, seguimos la que viene.